¿A qué se debe, Gaby, que los tenés tan fichados? Bueno, fíjate, lo que pasa es que aquí en Venezuela, el partido del que ellos vienen, todos vienen de un mismo partido, yo creo que eso es lo primero que hay que aclarar. O sea, ellos cuando estaban aquí en Venezuela, todos militaban para un mismo partido de oposición, que es el partido Voluntad Popular, que fue un partido fundado por el líder opositor Leopoldo López. Ese partido protagonizó los disturbios que se dieron contra el presidente Nicolás Maduro en el año 2014, que se llamaron La Salida, y en el año 2017, que fue la salida 2. Ellos dos veces generaron disturbios en Venezuela. Fue un partido que siempre estuvo ligado a los hechos violentos, al desconocimiento de las elecciones en Venezuela. Eh, este partido, además, actualmente no existe, no tiene tarjetón en el país. De hecho, este es el mismo partido del que formaba parte, o con la fracción parlamentaria de la que formaba parte Juan Guaidó, que bueno, fue muy polémico. Me imagino que ustedes en El Salvador también debieron haber escuchado acerca de Juan Guaidó, que se autoproclamó presidente de Venezuela en una plaza y generó toda una conmoción internacional con el apoyo de los Estados Unidos. Claro, bueno, aquí andaba buscando eh, algunas imágenes de apoyo. Bueno, ahí está una de las razones entonces por qué ustedes los conocen, ¿verdad? Es decir, son gente que han convivido dentro de la política nacional venezolana, han estado en las mismas universidades que ustedes han cursado, es decir, son gente, son parte del ambiente político social en el que está inmerso Venezuela, o sea, son gente Sí, conocida. claro. De hecho, esencialmente, tú me comentabas más temprano que y yo de hecho yo leí la investigación del Faro, que ellos lo diferenciaban como en dos grupos, en dos grandes grupos. Los que son netamente políticos, entre los cuales por lo menos el Faro identificaba a Lester Toledo, y los que son que colaboran en un aspecto técnico. Pero la realidad es que cuando nos venimos al contexto de Venezuela, todos son políticos y todos aquí en Venezuela hacían activismo político abiertamente en ese partido y en contra, bueno, del presidente Nicolás Maduro. Aquí hay algo bien interesante del esquema, del diagrama que yo te mandé, que construí brevemente, Claro, y es que el partido, bueno, lo funda Leopoldo López. Como les expliqué, Leopoldo López es un dirigente de la oposición venezolana que actualmente vive en España, está residenciado en España desde hace. Él estuvo preso aquí por el asesinato de 40 personas en la salida, que son los disturbios que les estoy hablando, que ocurrieron en el año 2014. Pero fíjense algo, Sarahana George, que es el nombre que más suena de los asesores venezolanos en El Salvador, Sarahana era la asistente personal de Leopoldo López y su esposa Lilian Tintori. O sea, la llave que de alguna manera une a todos los venezolanos que están en El Salvador es Leopoldo, porque él funda el partido, y Sara Hanna era o sea, era la más cercana de él en su entorno por ser su asistente personal. Aunque ella aquí en Venezuela también intentaba mantenerse bajo perfil, o sea, bastante bajo perfil, no sea activismo político, ella inicia desde antes de Voluntad Popular en una organización que se llama Voto Joven, que era una filial, por así decirlo, una filial de juventud de Súmate, que Súmate fue una ONG que fundó la opositora María Corina Machado para hacerle oposición en su momento al comandante Chávez. Sarajana ahí es donde empieza sus inicios. Ellos empiezan a dar una serie de debates estudiantiles. Ella todavía creo que fue en el año 2008, cuando el comandante Chávez propone una reforma constitucional en Venezuela. Se va a referéndum. Nosotros, el chavismo en ese momento, perdimos el referéndum. Y Sarajana fue una de las principales activistas de Súmate y de Voto Joven contra el referéndum del comandante Chávez. ¿Qué ocurre aquí? Quise especificar esta relación en el diagrama porque yo creo que es la piedra de ancla para entender. John Boycochea también era un activista de esa época, era un líder estudiantil, son de la misma generación. John es bueno, premiado. bueno, perdón, eh, pero solo para efectos de que ya entramos en la conversación. Bueno, Gaby nos hizo como un organigrama de los asesores venezolanos y aquí le puso caso El Salvador, nos compartió muy amablemente este organigrama que hizo para la emisión del día de hoy. Bueno, y aquí podemos ver Voluntad Popular, que es el partido del que vos nos estás hablando, Gaby, Exactamente. que es como un partido donde toda esta gente ha confluido.
¿verdad? Toda esta gente de los asesores venezolanos de Bukele han confluido en torno a este partido de voluntad popular. Ahora, aquí vos a un costadito has puesto a John Goicoechea, que es justamente Exacto. de quien vos ibas a hablar, y aquí hay una relación de John Goicoechea con la USAID, con quien Sí, Bukele hace poco le estuvo tirando durísimo por fondos, y con futuro presente Operación Gedeón, ¿verdad? Bueno, vos nos vas a estar hablando un poco acerca de este esquema. Ya nos dijiste que Voluntad Popular es como un ancla donde confluye toda esta gente, y ahora mismo nos movemos para John Goicoechea, que está en la esquina superior derecha, para ir un poco comprendiendo cuál es este entramado. Yo aquí le solicitaría a la audiencia que pongamos atención porque aquí hay bastante, a mí me ha costado un poco entender esta sí, es relación porque, enredado. claro, porque son nombres con los que uno no está completamente familiarizados. Entonces por ahí uno se pierde en la explicación por ser primera vez, pero bueno, siempre van a tener la oportunidad de retroceder el video luego que termine la emisión y decir, ah, bueno, quiero atar cabos de qué es lo que está haciendo esta gente, ¿verdad? Entonces, bueno, Voluntad Popular Ancla, nos movemos a John Goicoechea, que está encima de USAID. Bueno, solo eso, ¿vale? Adelante, por favor. No, está bien, está bien. Es que sí, el diagrama es bastante enredado. De hecho, de repente, incluso aquí en Venezuela, yo, por ejemplo, yo soy activista político aquí en Venezuela, abiertamente. Entonces, también por eso lo entiendo un poco más, pero sí es un tema enredado, sobre todo para las nuevas generaciones, incluso aquí en Venezuela, porque estamos hablando de que este diagrama que nos lleva a Sarajana y a toda esta gente, o sea, inicia en el año 2008 cuando Chávez estaba vivo. Y estamos hablando que estamos en el año 2025. Se han pasado unos más de 15 años, esos muchachos haciendo activismo, o sea, cuando empezaron eran muchachos muy jóvenes. ¿Qué pasa con John Goicoechea y por qué está al inicio del diagrama? John Goicoechea directamente, o sea, directamente nunca militó dentro del partido Voluntad Popular, sino que militaba en otros partidos de oposición, ¿ok? Él, por ejemplo, fue candidato a diputado y fue diputado por la Mesa de la Unidad Democrática, pero nunca participó directamente en Voluntad Popular. Sin embargo, como dirigente estudiantil, estuvo vinculado con Sara Hanna, precisamente en los que les estoy comentando, que ellos hicieron un movimiento contra la reforma constitucional del año 2006, perdón, del año 2008. ¿Qué pasa con John? Él es premiado en los Estados Unidos con el premio Milton Friedman, que era un premio de $500,000 al mejor liderazgo político. Él lo premiaron en los Estados Unidos y él anunció en ese momento que con el dinero de ese premio él iba a crear una fundación. Esa fundación, que es donde bajamos en el esquema, esa fundación es Futuro Presente. Él crea la fundación Futuro Presente, que realmente legalmente la registra como una ONG, una organización no gubernamental. ¿Qué pasa con Futuro Presente y por qué nos lleva de nuevo a este entramado? La directora ejecutiva de la fundación era Sarah Hannah George y el otro director técnico registrado en la fundación era Miguel Zabal, que también actualmente está radicado en El Salvador. Futuro Presente cae en un escándalo porque en 2019 en Venezuela fueron capturados dos mercenarios estadounidenses y dos mercenarios estadounidenses junto con tres militares venezolanos que estaban destinados a realizar un manicidio, ¿ok? Ellos querían matar al presidente de la República. Ya previo a esto se habían generado algunos atentados en Venezuela contra el presidente Nicolás Maduro. Cuando la Fiscalía venezolana inicia las investigaciones, uno de los mercenarios confiesa que el dinero con el que se les iba a pagar el magnicidio fue desembolsado a través de la Fundación Futuro Presente. Y resulta que la Fundación Futuro Presente recibía fondos, era financiada por la USAID. ¿Ok? La USAID financiaba proyectos de la fundación y con estos fondos, esta fachada, estas personas pagaban conspiraciones contra el Estado venezolano. Allí estaban ligados John Goicoechea como fundador, Sara Hanna, que en ese momento era la directora ejecutiva de la fundación, y Miguel Zavala, Esto fue en el 2018. 2019. Ok, bien, bien. En el año 2019. De hecho, en ese momento, la Fiscalía venezolana emite una orden de captura contra John Goicoechea y contra Miguel Zavala.
Sarajana inmediatamente abandona el cargo y se va del país. Y bueno, misteriosamente, en para el segundo periodo de Nayib Bukele empiezan a aparecer con fuerza estos personajes. Eh, ¿Qué pasa aquí con Miguel Zaval, que también es otra ficha importante y que entiendo que en la investigación del Faro, de hecho, Miguel Zaval sonó mucho? Miguel Zaval, aquí en Venezuela, aparte de también ser militante de Voluntad Popular, que o sea, eso hay que aclararlo, ellos todos fueron militantes de ese partido y la llave y el ancla que los une a ellos es ese partido político. De hecho, Miguel Zaval tiene registrada una empresa que el Faro también la refería, que se llama Recreaciones Aventura. Recreaciones Aventura tiene sede en Venezuela y en Panamá. Aquí en Venezuela tenía un campamento que se llama Mi Refugio. Ese campamento ya él fue acusado por la Fiscalía venezolana porque durante los hechos violentos que yo les comenté, que se llamaron La Salida, reclutaban jóvenes mediante el campamento. Reclutaban jóvenes para las guarimbas aquí en Venezuela. Luego, en 2018, él después de que le emiten la orden de captura, en 2014 él salió de Venezuela, pero nunca dejó de coordinar la fundación y un programa que se llama Lidera. De hecho, lo pueden ver aquí en el esquema debajo de la imagen del USAID, Lidera. Lidera era un programa que se hizo en conjunto con un instituto de altos estudios venezolanos que se llama el IESA, en el cual ellos formaban jóvenes para la democracia, para la igualdad, para todos estos principios que ellos dicen tener políticamente. Todos los jóvenes que actualmente están en El Salvador, aparte de militar en Voluntad Popular, fueron parte de las distintas cortes que graduó Lidera mediante la ONG Futuro Bueno, Presente. ya no son tan jóvenes, Sara, que diga Gaby, ya son Claro, yo hablo para cuarentones. la fecha. Ok. Claro, yo hablo para la fecha. De hecho, ellos son parte de la llamada generación 2007. Ellos se hacen llamar ellos mismos la generación 2007. Yo en mis videos en TikTok, lástima que no te los pude pasar, aunque lo tengo en el canal en Telegram, allí yo tengo las imágenes, porque muchos de ellos intentaron borrar huellas digitales cuando salió la investigación del Faro. Pusieron sus redes sociales privadas, ¿sabes? Intentaron desaparecer. Pero bueno, siempre hay rastro. Y cuando tú revisas el Instagram, las distintas fuentes abiertas de sus compañeros de Voluntad Popular, como por ejemplo Juan Guaidó, eh, y Manuela Bolívar, vas a encontrarte muchos tabs de distintos años, de fotos de ellos juntos en la Asamblea Nacional Opositora del año 2015. Incluso este compañero que encuentran aquí, Miguel Zaval, que está en El Salvador, Miguel Zaval en 2019 era el encargado de administrar los fondos de la USAID que recibía el gobierno interino de Juan Guaidó. De hecho, esta información, aparte de que era algo oficial, no nada más lo confirmó el gobierno venezolano, que muchas personas pueden decir, no, bueno, pero es que el gobierno venezolano no es una fuente fiable según sus predisposiciones políticas, sino que entre ellos mismos, un periodista llamado Orlando Avendaño, que es trabajador de prensa de María Corina Machado, en 2019 destapó el escándalo de corrupción de los fondos de la USAID y la ayuda humanitaria enviada a Venezuela, que los administraba Miguel Zaval como enviado especial de Juan Guaidó. Otro, Otra parte interesante de este esquema es que, bueno, ya yo creo que si tenemos clara el ancla que une a estas personas, que es un partido político y que además es una ONG que ya en Venezuela, bueno, fue investigada por actos terroristas, todos salieron de allí. Entonces nos encontramos nombres, si revisan abajo en el esquema, como Santiago Rosas y Ernesto Herrera Núñez. Yo me enfoqué mucho en estos nombres porque el Faro les atribuye a ellos la autoridad del Plan de Control Territorial del Salvador. Y es bastante lógico porque aquí en Venezuela ellos no nada más militaban en Voluntad Popular, sino que trabajaron en muchas alcaldías que llevó Voluntad Popular y Primero Justicia, que es otro partido de oposición dentro de Venezuela. Aquí en el esquema vamos a encontrar una flechita que los une con David Smolansky. David Smolansky es una ficha muy cercana a Guaidó y parte del gobierno interino, pero además fue el alcalde del municipio Atillo. Cuando él fue alcalde de Atillo, Ernesto Herrera y Santiago eran parte de sus directores en la alcaldía junto con Lester Toledo. Trabajaron juntos en esa alcaldía de oposición. En ese momento había muchas alcaldías del área metropolitana de Caracas que estaban en manos de alcaldes de oposición.
Todos ellos trabajaban en estas alcaldías. En el caso específico de Santiago Rosa y Ernesto Herrera, siempre trabajaron en dos direcciones, impuestos y tributos y seguridad. De hecho, ellos escribieron muchos papers en materia de seguridad basadas en las policías que ellos manejaban en el área metropolitana de Caracas. De hecho, yo en algunos de mis videos he puesto parte de esas investigaciones que siguen en la web de amnistía.org, porque es como si los papers que ellos escribieron aquí hoy los estuviesen aplicando en El Salvador, lo cual es irónico, porque en ese momento que ellos estaban en ese momento la oposición tenía la gobernación de Miranda y las alcaldías del área metropolitana que están en Miranda. Y era Miranda el estado más inseguro de Venezuela. Ellos hicieron papers de la inseguridad en Venezuela basándose en policías que ellos mismos controlaban. O sea, una situación bastante irregular allí. Actualmente, si tienes alguna duda, me puedes parar y decirme, porque yo sé que el tema es enredado y oíste, o sea, y yo me explayo a hablar como si todo el mundo lo entendiera perfectamente. No, 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 ahorita bien, aquí estoy viendo, bueno, me tenés aquí pendiente de poniéndote atención a vos, la gente en los comentarios aquí, por ejemplo, aquí dice, muy buenas, ¿por qué no considerar el hilo USAID National Endowment for Democracy y el sionismo? Dice, bueno, no entendí, Bueno, bueno, ahí, ese pero tema ahí, nos lleva más allá, aunque lo que él dice tiene algo de lógica. Mira, fíjate que allí en ese comentario que hace esa persona, Jaime Otoniel, hay, en este comentario. no, no, hay algo miren, en No, Venezuela. no, Jaime Otoniel se llama quien nos deje ese comentario. Ah, ok. Mira, en Venezuela, una de las investigaciones que ha llevado a cabo la Fiscalía venezolana en torno a estos personajes habla de una llamada fiesta mexicana. ¿Ok? Y ya estos son fuentes, bueno, de seguridad de Estado que reveló la Fiscalía venezolana. Ellos se reunieron en México, te debo ahorita la fecha, creo que fue en el año 2011. Todas estas personas que ahorita están en El Salvador se reunieron en México con Leopoldo López y un venezolano que se llama Gustavo Tobar Arroyo. De hecho, si ustedes ponen en internet fiesta mexicana y Gustavo Tomás Arroyo, van a encontrar la información. Gustavo Tomás Arroyo, Tobar Arroyo ha sido uno de los opositores más férreos al gobierno de Venezuela desde tiempos de Chávez. Pero tiene una característica. Él ha sido partidario y partícipe de que se formen muchachos mediante el Outpour, que es un grupo de mercenarios serbios, y que está financiado por la NET precisamente, porque parte de las operaciones que se han hecho aquí en Venezuela han sido financiadas por la USAID y la NET mediante las ONG. Por eso que nuestra Asamblea Nacional recientemente legisló una ley acerca del control de las organizaciones no gubernamentales para corroborar de dónde vienen sus fondos. A mí me causa mucha suspicacia, y lo puse en uno de mis videos, que el presidente Nayib Bukele se pronunciaba de una manera en sus tweets en la red social X contra la USAID y este tema del escándalo de la USAID en el continente después de su desmantelamiento. Pero yo no entiendo cómo, si los asesores venezolanos, por ejemplo el caso de Ernesto Herrera Núñez, Ernesto Herrera no nada más es asesor en El Salvador, sino que lleva un programa de la USAID en El Salvador, un programa que asesora y que da soporte al Ministerio de Salud de El Salvador, que se llama Palladium, por ejemplo. O sea, es como un doble discurso que resulta difícil de entender. Claro. Acá tenemos, bueno, eh, ya vamos creo que ir ahí, Carlos Ventura, porque, bueno, Carlos Ventura no sé si se acaba de incorporar, pero bueno, para los que se acaban de incorporar, acá estamos partiendo de este esquema que muy gentilmente Gaby nos hizo para esta charla que estamos teniendo el día de hoy. Para ubicarnos un poco, justamente ya se habló de John Goicoechea, de USAID, de Futuro Presente, de Lidera, y ahora mismo está hablando de las personas que están abajo de Lidera, está haciendo un poco ese perfil. Y cuando vayamos bueno, mencionó creo que Juan Guaidó, y aquí pregunta, por ejemplo, Carlos Ventura dice, ¿cuál es la relación de Lester Toledo con Miami y Marco Rubio? Pregunta. Y yo también iba a Bueno, hacerle yo también iba a hacerle esa pregunta, porque bueno, entre la semana que hemos estado hablando, más de alguno de esos extensos audios que le mandé,
por ahí salió, creo que salió el tema. Pero bueno, dejemos que siga con aquí con la exposición que está haciendo y podemos dejar las preguntitas para otro rato. Ahorita estaba aquí abajo en esta parte de lidera. Hola Mario Bueno, Rogel, fíjate, saludos y gracias a tu invitada por desenmascarar a esos venezolanos corruptos, dice Alma Luz Parada. bueno, Bueno, en todo lo que ahí ve, Gaby dice, un requisito para ser aquí, asesor del gobierno de Bukele o funcionario es indispensable que estén muy señalados de corruptos y actos ilegales o tener actos de corrupción comprobados, dice Ángel Brave. Adelante, Gaby. ujú. Bueno, fíjate, ahorita vamos con lo de Lester Toledo, pero voy a terminar con el tema que estábamos tratando para llegar allí. Porque además Lester es una figura muy polémica, creo que aquí en Venezuela y en el mundo. ¿Qué pasa aquí? Todos estos militaron en voluntad popular y fueron parte de las cortes del líder y de la organización Futuro Presente. Además, todos actuaron como reclutadores aquí en Venezuela para esa organización. Santiago Rossi y Ernesto Herrera Núñez, que ya les expliqué que trabajaron en las alcaldías de oposición, fíjate en algo. En esa época, cuando ellos llevaban las alcaldías del área metropolitana de Caracas, Lester Toledo también trabajaba en la alcaldía de Latillo. Siempre fueron todos compañeros de trabajo. O sea, no se puede decir que es aislado el hecho de que haya venezolanos eh, como asesores en el gobierno de El Salvador. Estamos hablando de que todos estos venezolanos siempre estuvieron entrelazados al activismo político en Venezuela, a un mismo partido político y trabajaron en los mismos lugares. Ellos es como si se estuviesen se estuvieran preparando para esto, pero esa idea ahorita la vamos a englobar. Aquí abajo van a encontrar, por ejemplo, Rodi Rodríguez. Rodi Rodríguez, y no sé si suena mucho, no sé si a lo mejor lo mencionaron en la investigación del Faro. Rodi fue coordinador nacional de las Juventudes de Voluntad Popular aquí en Venezuela. Eh, Roy Rodi Rodríguez, Rodríguez. el encuestador. Rodi Rodríguez, él tiene una empresa de consultoría, si no me equivoco. Estuvo también radicado en Colombia antes de irse a El Salvador y también militó en el mismo partido con estos personajes. Roy En el Rodríguez, caso, que no es que tiene Mitofsky, que no es la casa encuestadora. no, no sé, no sé, sé que tiene una empresa de consultoría. De hecho, en uno de los videos la mencioné. Es interesante también eso, porque el caso de Santiago Rosas y Ernesto Herrera, ellos también tienen registrado una empresa que está en el diagrama, se llama Mancala Consultores. Fíjense el tema de la cantidad de dinero que hay allí y que manejan. Mancala Consultores empieza en España, ¿okay? Empieza en España y en México. Ese es el registro inicial. Ellos dicen que son consultores y asesores políticos. Pero justamente después, de hecho creo que el Faro lo dijo, de que se empieza a ejecutar el plan de control territorial en El Salvador, No, un año me después equivoqué de Roy, aparece... me equivoqué de Roy Rodríguez. Es otro el que estoy viendo aquí. Bien, por favor. Solo para decirlo a la bueno, audiencia y que no se confunda. todo Eh, está bien. Entonces, esa empresa, Mancala Consultores, luego de que empieza el plan de control territorial en El Salvador, un año después, aparece misteriosamente radicada en El Salvador. O sea, misteriosamente apareció allí y son asesores en El Salvador con Mancala Consultores y empiezan a ejecutar además, si ustedes revisan la página de Mancala Consultores, han empezado a ejecutar proyectos en toda Centroamérica y son proyectos financiados tanto por la USAID como por el Banco Interamericano de Desarrollo. Creo que el único sitio de Centroamérica en el que ahorita no tienen presencia es en Nicaragua. Si lo pueden buscar en la página. Más abajo encontramos a los hermanos Echeverría, que son Alejandro y Carlos Echeverría. También están radicados en El Salvador. Ellos llevan en El Salvador una empresa de criptomonedas que se llama Ulter, pero además son parte de los coordinadores del Chivo Wallet. Ellos junto con Lorenzo Rey, los tres no nada más coincidieron en Venezuela en el programa Lidera, sino que además estudiaron juntos en la misma universidad. Ellos estudiaron aquí en la Universidad Simón Bolívar y desde entonces ya también militaban en estos partidos políticos. Los hermanos Echeverría, junto con Sara Hanna y Lorenzo Rey, llevan el soporte del Chivo Wallet en El Salvador. Y bueno, recientemente tienen esta empresa llamada Ulter, que también brinda soporte en cuanto a Bitcoin. a mí un poco Aquí hay aquí, una condición. a mí un poco lo que me hace ruido, Gaby, perdón que te interrumpa, es que Oh, tranquilo. es justamente
eso que yo te mencionaba en los audios entre semana mientras hablábamos, que cada uno tiene una especialización y esa especialización la fueron a poner en práctica en el gobierno de Bukele. Es decir, estos hermanos Echeverría, vos mencionas que tienen esta onda de las criptomonedas, se van a El Sí, y, Salvador y ahí está el Bitcoin. ujú, sí, y Tomás Hernández, que no es una figura que parece muy visible, si no me equivoco, su nombre completo es Tomás Horacio Hernández. Él también es parte del soporte del tema del Bitcoin en El Salvador. Tiene una especialización en Harvard. eh, Tiene una especialización en Harvard específicamente en criptomonedas y blockchain. Y es como si, es con lo que tú dices, como si hubiesen aplicado un plan piloto en El Salvador, que además no lo pudieron hacer aquí en Venezuela, porque aquí en Venezuela, Lorenzo Rey intentó aplicar una billetera digital. Y de verdad, disculpo, ahorita no se me viene el nombre, pero eso aquí fue un fracaso y fue hasta una estafa. Fue hasta una estafa, fue un escándalo grandísimo en redes sociales en su momento. En el caso de, ajá, los hermanos Echeverría también son propietarios de tugruero.com. Yo no sé si Tugruero tiene sede en El Salvador. Aquí en Venezuela sí hay una plataforma muy sólida de tugruero.com. Ellos son dueños de esas dos empresas. De hecho, Tugruero tiene mucho éxito aquí en Venezuela. Ellos son los CEOs de tugruero.com. Miguel Zaval, que es el que les explicaba que manejaba los fondos de la USAID y de la ayuda humanitaria del gobierno de Juan Guaidó, está llevando actualmente en El Salvador una empresa de realidad virtual que se llama BR Latam. Ahí lo pueden ver en el esquema. Puse las empresas de un lado, BR Latam, y ahorita quisiera darle una idea, que ya es una idea personal mía al respecto de esta vinculación de estas empresas. ¿Qué pasa con Cómo se llama la empresa? BR BR Latam, Latam? correcto. La La vas a azul que está encontrar aquí, justo como debajo de David Molas, que allí. la que está a la par de la grúa, Ujú. correcto. Actualmente la lleva Miguel Zavala en El Salvador. Y en el caso, por lo menos, de Ernesto Herrera, él está dando clases en una universidad, creo que en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Eh, el caso de Lester. Fíjense algo. Lester aquí en Venezuela era un dirigente de talante nacional de voluntad popular en el estado Zulia. Que el estado Zulia aquí en Venezuela tiene una importancia estratégica porque, bueno, primero es un estado petrolero, segundo es un estado fronterizo, ¿ok? Y es un estado de mucho movimiento industrial y comercial. Históricamente, ese estado, el comandante Chávez, eh, ha sido heterogéneo en cuanto a tendencias políticas. Lo ha gobernado tanto el chavismo como la oposición. Hay estados que tienen una tendencia que históricamente los ha gobernado el chavismo, por ejemplo, o estados que históricamente han sido gobernados por la oposición. El caso del Zulia es un caso heterogéneo porque ha sido gobernado por chavismo y oposición. Las veces que el Zulia ha estado bajo gobernaciones opositoras, Lester ha jugado un papel fundamental allí. De hecho, él era el coordinador regional de Voluntad Popular en el estado Zulia. Y es una de las personas más cercanas a Juan Guaidó, porque cuando se generó el escándalo en Venezuela de que querían traer la ayuda humanitaria y pasarla por Cúcuta, el que coordinaba la ayuda humanitaria no nada más era Miguel Zaval, sino también Lester Toledo. ¿Ok? Lester además es un personaje muy cercano a Juan Guaidó y que ocupó distintos cargos en ese mal llamado gobierno interino que ellos crearon con ayuda de los Estados Unidos. Lester coordinó distintas áreas, incluso fue responsable de asuntos consulares. Es una figura política muy controvertida aquí en Venezuela y también participó en los hechos violentos de la salida. Lester también es muy cercano a David Smolansky y ocupó cargos en su momento en la alcaldía de Latillo, junto con otro que formó parte del gobierno de Guaidó, Carlos Vecchio, que además ambos están siendo investigados por el manejo de fondos de la USAID aquí en Venezuela. Aquí en Venezuela, porque aquí hay un tema muy turbio con las ONG, que eso sí no lo puedo, como quien dice, tratar aquí en YouTube, porque bueno, el gobierno venezolano está elaborando una investigación muy férrea respecto a esto de cómo las ONG han impactado en los sectores populares de Venezuela y cómo han sido parte de diversos intentos de golpe de Estado. Esto mediante ya la desaparecida USAID. Lester no nada más es una cara muy visible en El Salvador, sino que él admitió en una entrevista con una periodista venezolana en Miami, Patricia Poleo,
bueno, que él trabajaba en El Salvador asesorando al presidente Nayib Bukele y que le habían renovado el contrato por 5 años más. Ahora bien, Descartado. Ahora bien, se pueden establecer todas las conexiones y bueno, les agradezco si pueden seguir haciendo preguntas para generar como un feedback en contexto. Se pueden seguir haciendo conexiones infinitas porque no son nada más estos asesores los que están en El Salvador. Hay muchos y tienen ramificaciones. Les pongo un ejemplo. En el caso de Miguel Zaval, él tenía un socio aquí en Venezuela, en Recreaciones Aventura, que se llama Gabriel Piedra, y está en El Salvador también. Y podemos ver cómo todos los equipitos que ellos tenían aquí en Venezuela actualmente están radicados en El Salvador. Pero ustedes se preguntarán, cónchale, pero ¿realmente cuál es el objetivo real de esto? Bueno, en lo particular, o sea, desde mi visión política, fíjense que fíjense que todas estas personas y todos estos asesores son de alguna manera dueños de empresas que o están solo radicadas en El Salvador o en El Salvador y Venezuela o han encontrado alcance en toda Centroamérica y en distintos sitios. Y a mí me llama mucho la atención muchas de las posturas del presidente Nayib Bukele, como lo que hablábamos respecto al USAID. O sea, por un lado, tengo un discurso inquisitivo, punitivo respecto a esto, pero tengo asesores venezolanos que manejan programas de la USAID bajo mi consentimiento, o primero tengo un discurso muy aparentemente antiimperialista y de repente cambio y me estoy construyendo una relación estrecha con el presidente Donald Trump. Y esto responde a una lógica, y es la lógica que ese partido Voluntad Popular quería implementar aquí en Venezuela. Ellos eran un partido que decía que estaba por encima de las ideologías, como que no soy ni de derecha ni de izquierda, estoy por encima de todas las ideologías. Un poco del discurso que también intentó construir Milei en Argentina, cuando hablaba de eliminar la casta y toda la clase política. Pero realmente lo que se plantean es construir estados corporativos, ¿ok? Estados en los que yo estoy por encima de las ideologías, pero lo que me mueve es el corporativismo, es lo que está pasando con los venezolanos que están en el SECOT, que fue la motivación, le comentaba a Mario, por la que yo hice estos videos, porque bueno, nosotros tenemos actualmente 252 venezolanos secuestrados en el SECOT, no están sometidos al debido proceso, no han sido debidamente identificados. El gobierno venezolano ha corroborado que no tienen expedientes abiertos en Venezuela. La narrativa del Tren de Aragua, además es una narrativa falsa. El Tren de Aragua es una banda que ni siquiera operaba en toda Venezuela. Se llama el Tren de Aragua porque operaba en Aragua, que es un estado de Venezuela, y fue desmantelada por el Estado venezolano. Así de simple. Eh, entonces, ¿qué ocurre con estas personas que dicen que están por encima de las ideologías? Pasan estas cosas. Lo que ellos están haciendo ahorita es comerciar con seres humanos, ponerse útiles a Donald Trump y bueno, como dijo Bukele, que el sistema penitenciario salvadoreño sea un sistema autosustentable, pero autosustentable ¿de qué estás hablando? De que los venezolanos y las personas en general son una mercancía. Entonces, esto es un tema muy delicado porque entonces, ¿cómo implemento políticas de Estado que generen ingresos, que favorezcan a los empresarios, que fortalezcan una clase corporativa, que me den resultados de aparente crecimiento, pero que esto esté por encima de la gente? Es realmente muy peligroso y es un poco de lo que está pasando con la derecha en América Latina y el Caribe, porque Trump ahora encuentra tres aliados fundamentales: Bukele, Noboa y Milei. O sea, tiene aliados en los Andes, en el Cono Sur y en Centroamérica. Entonces creo que esto de los asesores venezolanos es un tema que va mucho más allá de que si son venezolanos, de que si militaron en un partido aquí, que es importante porque deben conocer sus orígenes y el pasado delictivo de esta gente. Pero más allá de eso, hay una visión de cómo ellos quieren convertir cada uno de los estados de América Latina y el Caribe.